El Jardín de los Mártires ha acogido este lunes el homenaje a las víctimas alameñas en los campos de concentración nazi. El acto ha sido organizado con motivo del Día Internacional por la Memoria de las Víctimas del Holocausto frente al monolito que rinde homenaje a las víctimas alameñas. Se decidió que fuese este día porque el 27 de enero de 1945 las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración de Auschwitz-Birkenau y hoy se cumplen 75 años de la liberación. Auschwitz-Birkenau fue el mayor centro de exterminio que crearon los nazis y el de mayor número de víctimas, más de 1 millón. La concejala Eva Sánchez y el director del Instituto Miguel Hernández, Blas Carrillo, han colocado una corona de laurel en recuerdo a todas las víctimas del Holocausto. Hoy en día vivimos tiempos un poco convulsos, los radicalismos están cogiendo fuerza, la intolerancia parece que la estamos normalizando y un pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Como no queremos eso, muchas gracias a todos por participar y sobre todo para que no olvidar y que esté presente esa memoria que tanta falta nos hace a los jóvenes y a los no tan jóvenes, porque la intolerancia trae eso, xenofobia, racismo, y no tenemos la obligación de recordar para no repetir. Muchísimas gracias a todos. En el acto ha participado también el historiador Pedro Javier López, coordinador regional de la Amical de Mauthausen. Me gustaría recordar un juramento que pronunciaron los supervivientes del campo de concentración de Buchenwald días después de haber sido liberados, en una ocasión en la que se reunieron para conmemorar a las víctimas, a sus compañeros que habían fallecido en el campo, y que dice así, voy a leer simplemente unos párrafos. Dice: nosotros, los internos de Buchenwald, estamos hoy aquí para honrar a los 50.000 prisioneros asesinados en Buchenwald y comandos del campo por matones nazis y sus cómplices. 50.000 de nuestro pueblo, 51.000 de nuestro pueblo fueron fusilados, ahorcados, aplastados, golpeados hasta la muerte, sofocados, ahogados, envenenados, asesinados. 51.000 padres, hermanos e hijos murieron de una muerte llena de sufrimiento porque lucharon contra el régimen de asesinos fascistas. 51.000 madres, esposas y cientos de miles de niños acusan. Nosotros que hemos estado vivos y presenciamos la brutalidad nazi, hemos visto con rabia impotente la muerte de nuestros camaradas. Si algo nos ayudó a sobrevivir fue la idea de que vendría el día de la justicia. Hoy somos libres. Nosotros, los de Buchenwald, nos anima un pensamiento. Nuestra causa es justa y la victoria será nuestra. Nuestro ideal es la contribución de un mundo nuevo en paz y en libertad. Se lo debemos a nuestros amigos muertos y a sus familias. Los miembros del Comité Feminista Monique Cánovas Mulero han recordado a las víctimas alameñas al tiempo que han colocado una vela en el conjunto monumental en su recuerdo. José Cerón García nació en las Cañadas de Alhama el día 11 de marzo de 1886. En 1939, cuando termina la Guerra de España, José tenía 53 años y fue un exiliado republicano en Francia. El 27 de enero de 1941 fue deportado al campo de concentración de Mauthausen, donde se convirtió en el prisionero 6.292. En Mauthausen estuvo 20 días, pues en febrero de 1941 fue trasladado al campo de Gusen, donde logró sobrevivir durante 4 meses y 11 días. Murió el 30 de junio de 1941. Tenía 55 años. Su lucha por la libertad y los derechos humanos merece que lo recordemos y ocupe un lugar en nuestra memoria colectiva. José María Martínez Costa nació el 10 de noviembre de 1914 en Alhama. Cuando comienza la Guerra de España en 1936, José María tenía 21 años y se incorporó al ejército republicano. En 1939 fue uno de los miles de españoles republicanos exiliados en Francia. El día 27 de enero de 1941 fue deportado al campo de concentración de Mauthausen, convirtiéndose en el prisionero 6.761. José María logró sobrevivir en el campo de Mauthausen durante 4 años y 4 meses, hasta su liberación el 5 de mayo de 1945. Su lucha por la libertad y los derechos humanos merecen que lo recordemos y ocupe un lugar en nuestra memoria colectiva.
Francisco Aledo Martínez nació el 21 de noviembre de 1908 en Alhama de Murcia. En la Guerra de España, Francisco luchó defendiendo la legalidad en el bando republicano. Fue exiliado en Francia y capturado por los alemanes. En mayo de 1941 fue deportado al campo de concentración de Mauthausen, donde se convirtió en el prisionero 4020. En octubre de 1941 fue trasladado al campo de Busen, donde logró sobrevivir 2 meses y 9 días. Murió el 29 de diciembre de 1941, tenía 33 años. A pesar de su muerte, el recuerdo de Francisco sigue vivo para honrar su memoria en su hija, sus 3 nietos, sus 7 bisnietos y sus familiares de Alhama. Su lucha por la libertad y los derechos humanos merece que lo recordemos y ocupe un lugar en nuestra memoria colectiva. Antonio Martínez Baño nació en Alhama el 26 de abril de 1911. En 1936 tenía 25 años. Era sargento y luchó en el bando legal de la República contra el ejército golpista de Franco. Al terminar la Guerra de España, tuvo que exiliarse a Francia. En diciembre de 1940 fue deportado al campo de concentración de Mauthausen, donde estuvo más de 10 meses. Perdió hasta su nombre y se convirtió en el prisionero 4992. En octubre de 1941 fue trasladado al campo de Busen para seguir trabajando y solamente pudo sobrevivir 12 días. Murió el 2 de noviembre de 1941. Tenía 30 años. Su lucha por la libertad y los derechos humanos merece que lo recordemos y ocupe un lugar en nuestra memoria colectiva. Braulia Cánovas Mulero nació en la costera de Alhama el 8 de enero de 1920. Cuando los alemanes invadieron Francia en mayo de 1940, Braulia tenía 20 años y luchó en la resistencia francesa contra el nazismo con el nombre de Monique. En mayo de 1943 fue detenida, pasó por varias prisiones y fue deportada al campo de concentración de Ravensbrück, donde perdió su nombre y pasó a llamarse prisionera 27.697. En junio de 1944 fue trasladada al campo de Neuengamme, donde la obligaron a trabajar como esclava en una fábrica de máscaras antigas. En abril de 1945, en las llamadas Marchas de la Muerte, fue trasladada al campo de Bergen-Belsen, donde fue liberada por el ejército británico. En 1974, el ejército francés le concedió la Cruz de la Legión de Honor de la República Francesa. La alameña Braulia Cánovas Mulero estuvo en 3 campos de concentración por luchar contra el nazismo, defendiendo la libertad y los derechos humanos, logrando sobrevivir. Merece nuestro reconocimiento y admiración por su lucha y sufrimiento, y que le dediquemos un lugar destacado en nuestra memoria colectiva. Elie Wiesel, deportado en Auschwitz, escribió: otra forma de colaboracionismo es la indiferencia ante el mal. Miles de alemanes colaboraron con el nazismo por su indiferencia ante la persecución, deportación y exterminio de sus vecinos. Una de las lecciones del Holocausto es que no podemos mirar atrás hacia otro lado ante la injusticia y la vulneración a los derechos humanos. Vivimos en una sociedad democrática y libre, pero debemos permanecer atentos a cualquier ataque contra las libertades y los derechos conseguidos, porque las libertades y derechos que se pierden ya no se recuperan. Debemos estar muy atentos y defender siempre la libertad, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad. Nunca mostrarnos indiferentes, ni mirar hacia otro lado cuando aparecen el racismo, la xenofobia, la desigualdad, cuando se vulneran a los derechos humanos de alguien. Porque si nos mostramos indiferentes, estaremos colaborando con ellos, y al final, en vez de ser ciudadanos, seremos víctimas. Ellos vinieron es un poema del pastor luterano Martin Niemöller. Cuando los nazis vinieron a buscar a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, guardé silencio, porque yo no era socialdemócrata.
Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era sindicalista. Cuando vinieron a buscar a los judíos, no pronuncié palabra, porque yo no era judío. Cuando finalmente vinieron a buscarme a mí, no había nadie más que pudiera protestar.